Es como si participáramos todos de una novela de detectives. Lo que pasa es que no es novela, es la realidad. Pero como en una novela de detectives queremos descubrir el enigma que se presenta al detective. Un enigma, diría, envuelto en un misterio. Y este enigma envuelto en un misterio, que vamos a dedicar el programa a tratar de dilucidarlo, de descubrirlo, se manifiesta en una pregunta muy simple. ¿Qué pasó con los fondos de Santa Cruz? Esto es lo que tenemos que dedicarnos a mirar, a penetrar y a resolver. Lo vamos a hacer con un espíritu de verdad, es decir, total imparcialidad. Yo no quiero favorecer a uno u a otro, quiero saber qué pasó. Quizá le pase a usted lo mismo que a mí y que a nosotros. Entonces vamos a empezar por una breve narración de cómo fueron los fondos, cómo salieron, si es que volvieron, van a volver. Todo eso vamos a seguirlo en una especie de narración, un raconto de los fondos de Santa Cruz. En 1993, el gobierno de Menem Cavallo devolvió a las provincias petroleras regalías mal liquidadas. Les devolvió 3.000 millones de dólares a 5 o 6 provincias. Las principales fueron Santa Cruz, Mendoza, Neuquén y otras un poco menos como Río Negro y Chubut. Pero en general las 3 principales, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, recibieron un poco más de 600 millones de dólares cada una. Ahora, de todas estas provincias que recibieron las regalías mal liquidadas, solo una, Santa Cruz, mandó fondos afuera. Es la única que hizo escapar los fondos, ¿no? Y lo que se va a debatir esta noche es si hizo bien o hizo mal, o cómo lo hizo. El recorrido de los fondos que Santa Cruz envió afuera parte de un consejo que le da Cavallo, entonces ministro de Economía, a Kirchner, entonces gobernador de Santa Fe. Le pregunta, Santa Cruz, le pregunta, ¿qué hago con los fondos? Y a partir del consejo de Cavallo, esos fondos empiezan a recorrer primero Estados Unidos, después Luxemburgo, finalmente Suiza, que es donde aparentemente están ahora. El gobierno dice que parte de esos fondos no salieron, sino que se emplearon en obras públicas en la propia Santa Cruz. No conozco el monto, pero aparentemente algo se invirtió en la propia Santa Cruz. El resto hizo ese recorrido que yo les decía. Y ahora el gobernador Acevedo, sucesor de Kirchner en Santa Cruz, acaba de anunciar que los va a traer y que son 521 millones de dólares. Los fondos se acrecentaron mucho porque también aconsejado por Cavallo, Kirchner compró acciones de YPF que se estaba privatizando, ¿no? Compró acciones de YPF y se multiplicaron por 3. El valor de esas acciones se multiplicó por 3. De manera que los que hacen la cuenta total dicen que los fondos, habiendo empezado por ser 600 millones, terminaron siendo 1.000 millones. Que hay 1.000 millones de dólares generados en la devolución de las regalías mal liquidadas. Ahora, hay una pregunta que todavía yo por lo menos no tengo clara, espero que mis invitados me la aclaren. Si Acevedo trajo esos 521 o anunció que los trae, ¿dónde están? ¿Están en viaje? ¿Llegaron o van a venir? No lo sé. Otra pregunta que tampoco se aclara es, ¿esos fondos generaron otros fondos? Es decir, si usted deposita fuera del país 500 millones, 600 millones, le pagan intereses. No se habla de intereses. ¿Cuántos fueron los intereses? Tampoco se habla de otra cosa que es bastante usual en el mundo de los grandes depósitos, que son comisiones. Es decir, si usted o yo tuviéramos 500 millones de dólares y lo pasamos del banco A al banco B, lo más usual es que el banco B le reconozca una comisión a la persona que le trae los fondos. No se habla de comisiones. Es decir, hay una serie de interrogantes sobre estos fondos. Tanto así que la oposición en Santa Cruz efectuó 4 denuncias penales por el movimiento de los fondos y hubo un proceso al propio presidente Kirchner de administración fraudulenta. Ese proceso empezó por el juez Urso, un juez federal,
que lo sustanció bastante. Después, en algún momento, pierde su competencia a manos de otro juez, el juez Montenegro, también juez federal, y este decide que la que tiene que resolver el tema del procesamiento por administración fraudulenta es la justicia de Santa Cruz. Vuelve a la justicia de Santa Cruz y ahí se lo archiva, se lo da por terminado. Chao, se acabó. No hay más investigación sobre si hubo o no fraude en el movimiento de los fondos. Entonces, para resumir muy rápidamente lo que queremos saber esta noche. Primero queremos saber de cuánto se trata. Estamos hablando de 500, estamos hablando de 1000, estamos hablando de cuánto se puso en Santa Cruz, cuánto viajó, cuánto, la cifra, el total de lo que se movió y lo que habría que devolver, naturalmente. Y la segunda pregunta es cómo, es decir, cómo recorrieron, cómo vinieron, si se pagaron intereses, todo el recorrido de esos fondos también permanece en cierta oscuridad, digamos, y querríamos ver si esta noche podemos avanzar en el conocimiento no solo del cuánto significan los fondos de Santa Cruz, sino del cómo esos fondos, después de nacer, evolucionaron, se movieron y eventualmente volverían. Ahora, usted me dirá, ¿y por qué queremos saber? ¿Qué es esta curiosidad malsana? ¿No? Y yo les digo, me parece que es un principio muy simple. Vivimos en una república democrática. Res publica, discúlpenme el latín, quiere decir cosa res pública. Es decir, lo que quiere decir que en una república se publican los movimientos de fondos de los gobiernos. ¿Y por qué se publican o se deben publicar? Porque los soberanos somos nosotros. En mayo de 1810 la gente gritaba en la plaza, el pueblo quiere saber de qué se trata. Los gobernantes no son los dueños del secreto. Los dueños de la información no son los gobernantes, sean nacionales, provinciales o lo que fuere. Somos los ciudadanos. Los soberanos somos nosotros. Y entonces merecemos y podemos exigir que los gobernantes, sean estos u otros, nos informen sobre todo lo que hacen con nuestros dineros, porque en definitiva el dinero del que estamos hablando pertenece o al pueblo de la provincia de Santa Cruz o al pueblo argentino en general. Yo les decía, yo quiero ser totalmente imparcial, es decir, quiero saber qué pasó, no sé a quién beneficia o a quién perjudica que se sepa, pero quiero que se sepa, quiero contribuir en el programa esta noche, aunque sea en algo, para saber un poco más del movimiento de los fondos de Santa Cruz. Y para ello, aparte de ser imparciales en toda esta investigación que estamos desarrollando, vamos a ser pluralistas, es decir, acá van a opinar todos. Los que dicen que se emplearon bien, los que dicen que se emplearon mal, los que hacen preguntas incómodas y los que dan respuestas. Todos van a estar esta noche con nosotros. El presidente Kirchner hizo varias manifestaciones, algunas muy fuertes, sobre el tema de los fondos de Santa Cruz en estos días. Hemos recogido una de ellas. En este caso voy a hablar en mi calidad de santacruceño. Sufrimos los ataques de algún periodismo muy aceitado, que se ve una mecanismo muy aceitada acá en el país. Sabemos que durante la campaña electoral tenían que tratar de desgastarnos de alguna forma, entonces trabajaban, que obviamente esa maquinaria los llevaba por esos lugares y esos lados, porque todos somos claros que las corruptelas y las corrupciones que están en todos los rincones del país, y no es ajeno el sector del periodismo tampoco. Obviamente que no es ajeno, y todos sabemos que no es ajeno. Una pequeña observación lateral, porque alude al periodismo, alude a La Nación, a Escribano, a todo el periodismo, aceitado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Kirchner, hay periodismo aceitado. Ahora, generalmente el periodismo aceitado no es el que pide cuentas, es el que tapa. El periodismo aceitado siempre fue el oficialista, no el que pide cuentas o el que cuestiona. Así que me parece por lo menos original lo que dice el presidente, que los aceitados son los que piden cuentas. Y los que no piden cuentas, y por ejemplo sacan el tema de los sobres del Senado, que resurgió misteriosamente esta semana en la Argentina, esos no son aceitados, están en seco, totalmente. En fin,
Es una interpretación, por lo menos diría yo, original, sobre dónde está el aceite en el mundo periodístico. Otros, naturalmente, no opinaron como el presidente. Por ejemplo, Elisa Carrió. El problema, vuelvo a insistir, no es los fondos que vuelven, sino los fondos que no vuelven, que no se sabe dónde están. Este acto es un acto de campaña electoral. Nunca se va a terminar de saber la verdad en este caso. Bueno, tenemos un nuevo presidente que dice, es una campaña contra mí, para desgastarme, y Carrió que dice, nunca se sabrá lo que pasó con los fondos. Y el tercer opinante de los importantes fue López Murphy. En el caso de las operaciones de fondos de la provincia de Santa Cruz, el único reclamo que nosotros hemos realizado es que se exhiban los comprobantes de todas las operaciones del año 93 al año 2005. Ese reclamo es un reclamo elemental de transparencia en una república. En segundo lugar, el tema de la utilización electoral. Es verdad que el gobernador Acevedo en la campaña del 2003 anunció que iba a traer los fondos del exterior, en la campaña del 2005 vuelve a anunciar que va a traer los fondos del exterior. El problema no es traerlos o no traerlos, el problema es reportar qué ocurrió con ellos a lo largo de los últimos 12 años. Bueno, y los invitamos a ustedes a participar, como siempre lo hacemos con el televoto, sobre el manejo de los fondos. Yo creo que el tema de fondo es si se manejaron bien o se manejaron mal, ¿no? Por eso es la pregunta del televoto de esta noche. Si usted aprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted desaprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, vamos a empezar la ronda de consultas. Va a haber un debate. Todas las posiciones van a estar esta noche aquí. Algunas sorprendentes, debo decir, algunas sorprendentes. Pero estamos primero en contacto con el senador Carlos Prades, que es un senador que está ahora en Caleta Olivia. Estamos con nuestro móvil allá, en Santa Cruz. Es un senador nacional por Santa Cruz, para que nos diga su opinión sobre qué pasó con los fondos de Santa Cruz. Senador Prades, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor Grondona? Buenas noches. Bueno, la pregunta es muy simple, senador. En su opinión, usted ha seguido muy de cerca todo este tema, ¿qué pasó con los fondos? Bueno, efectivamente, nuestro partido, la Unión Cívica Radical, ya por 1993, había efectuado la primera denuncia penal porque el gobernador de entonces, el doctor Kirchner, no había conformado la comisión de seguimiento que establecía expresamente la ley 2339. Luego, de no conformada esa comisión, se dicta una nueva ley, 2359, que amplía el número de integrantes de la comisión designada anteriormente por la ley precitada, y tampoco se conforma esa comisión, y nuevamente se efectúa a través del bloque de la legislatura de esta provincia una nueva denuncia penal por los señores diputados integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical. Bueno, sucedido estos hechos, realmente sin el conocimiento acabado, fehaciente, fidedigno de lo que había sucedido con este dinero, siempre se escuchó al entonces gobernador de la provincia señalar que esos fondos estaban en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Luego, cuando yo asumo como senador de la Nación, una de las mayores inquietudes y preocupaciones era precisamente saber acabadamente qué había pasado con los fondos, a dónde se habían invertido, qué entidades bancarias nacionales o extranjeras habían recibido su depósito, los intereses devengados, las comisiones, como usted señalaba anteriormente, que habían sido abonadas, y toda otra cuestión que sirviera de información detallada, exhaustiva, respecto a estos fondos. Bueno, luego vino la campaña electoral para la gobernación de Santa Cruz,
el señor gobernador de nuestra provincia, en toda su campaña, señaló permanentemente, le diría yo, como columna vertebral de su campaña, la repatriación de esos fondos. Situación que, bueno, no sucedió prácticamente en 2 años. En primer lugar, se fundó de que, bueno, estábamos en default, que no era conveniente traer el dinero, circunstancia que yo no la compartía, porque si había un peligro precisamente, en ese estado la economía nacional, era más peligroso que los fondos estuvieran en el exterior que en nuestro país. Luego, bueno, salimos del default, pasaron 4 meses y recién ahora se ha dictado un decreto, porque los fondos no se han traído, se han dictado un decreto que yo lo analizo desde 3 puntos de vista. El primer punto de vista es que si van a traer el dinero, sería un logro evidente de la oposición, ¿no? Que, bueno, ha logrado que el gobierno traiga esos fondos. Segundo lugar, estimo que puede ser una medida electoralista, más para la provincia de Buenos Aires que para nuestra provincia, o bien para ambas provincias en definitiva. Y en tercer lugar, que es el enigma que tenemos todos, y particular quien les habla, es qué pasó con los más de 500 millones de dólares que desde mi punto de vista están faltando rendir cuenta, y que ahora el gobierno dice que lo ha invertido en otros presupuestos anteriores. Yo, un poco para ser breve y circunscribirme a la documentación que tengo en mi poder, voy a fundar mi posición, mi postura, esencialmente en la nota que le manda el señor presidente del Tribunal de Cuentas, organismo único facultado por la Carta Magna Provincial de la provincia de Santa Cruz para controlar las cuentas públicas. Bueno, el presidente, el contador Ángel de Dios, le manda una nota al ministro de Economía de esta provincia diciéndole: señor ministro, con esta documentación remitida por usted no se pueden aprobar la rendición de los fondos de Santa Cruz supuestamente en el interior. Necesitamos que nos brinde qué cuentas bancarias, los números de cuentas bancarias, las entidades crediticias donde están depositados, los saldos bancarios al año 2003, a diciembre del 2003, los intereses devengados, las comisiones abonadas y toda otra documentación respaldatoria de esta rendición, porque así como se ha remitido este Tribunal de Cuentas, no se puede aprobar. Esto en una apretada síntesis, por supuesto, hay muchísima más documental que pueden realmente servir como un antecedente de la poca transparencia, de la irregularidad en el manejo, a punto tal que yo termino mi reclamo, no solamente en diversas notas enviadas al señor gobernador, sino ya interponiendo un recurso de amparo ante la justicia competente de la ciudad de Río Gallegos, amparo que desde el punto de vista formal es concedido por la jueza interviniente, una jueza subrogante, quien le ordena que en 48 horas el Poder Ejecutivo Provincial me dé toda la información desde 1993 hasta la interposición del recurso de amparo, y además le ordena al Poder Ejecutivo Provincial que acompañe toda la documentación respaldatoria. Bueno, senador, ¿le puedo la hacer una provincia, pregunta? a través del señor fiscal de Estado, solamente se limita a contestar y a señalar que ya habían pasado más de 10 años, que no tenían por qué dar ni información ni documentación referida al tema de los fondos supuestamente en el exterior, ¿no? Senador, buenas noches. Le voy a pedir, sé que 12 años es difícil resumirlos, pero con la documentación que usted como senador nacional tiene a la vista, ¿cree que están poco rendidos, escasamente rendidos, que no hay rendición legalmente hablando, o que solo falta esto que usted dice, los 500 millones? No, yo creo que, bueno, mire, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, que les reitero, es el organismo con facultades constitucionales único, no ha aprobado la rendición de cuentas. Solamente, y lo dice claramente en la resolución respectiva, lo que ha hecho es certificar la existencia de la suma de 507 millones de dólares, pero no aprobó la rendición de cuentas desde el año 1993 hasta la fecha de la resolución del año 2004. ¿Por qué? Falta Porque justificar precisamente 500 millones. no tiene la documentación.
No le escucho, perdón. Le preguntaba, ¿faltan justificar 500 millones según su punto de vista? Bueno, mire, desde mi punto de vista, el dinero que ingresó a la provincia de Santa Cruz en 1993 ascendió a la suma de 654 millones de dólares. Luego, por propias declaraciones de prensa del señor gobernador de entonces, el doctor Kirchner, la provincia de Santa Cruz habría adquirido acciones de la empresa YPF privatizada, 290 millones de dólares de esos 654 millones, a un valor de 19 dólares cada acción, y vendidas luego a un valor de 44,78 dólares cada acción, lo que, según siempre por versiones del propio señor exgobernador de la provincia, le reportó la venta de las acciones a la provincia de Santa Cruz la suma de 670 millones de dólares. Si usted le suma los 364 millones de dólares de remanente de los 654 originales, bueno, le va a dar 1.034 millones de dólares. Si usted agrega los intereses respectivos, no se puede hablar de una suma menor a los 1.100 millones de dólares. Bueno, ahora el señor gobernador ha dicho que esa suma, creo que 562 millones de dólares, habrían sido invertidos en distintos presupuestos anteriores por la provincia de Santa Cruz. Lo que pasa que no existe ninguna constancia de transferencia de fondos del exterior a la Argentina ni a la provincia de Santa Cruz que pueda, en alguna medida, respaldar probatoriamente las afirmaciones hechas por el gobierno de la provincia en la persona del señor gobernador, ¿no? Senador Prades, si usted se va a quedar mirando, vamos a tener un debate ahora, ¿no es cierto? Pero había una última pregunta que ¿Cómo quería no? hacer, Con todo gusto, una última doctor. pregunta que quería hacer a Rosich. No, me gustaría saber si a su ¿Cómo no? juicio entonces estamos frente a un caso de corrupción mayúsculo o estaríamos más livianamente hablando de una desprolijidad en el manejo de los fondos. Mire, yo hasta ahora, y en razón de que tengo interpuesto un recurso de amparo que no está resuelto por el máximo tribunal de la provincia, bueno, hay un recurso de queja que he interpuesto, estoy esperando que resuelva al respecto en razón de que la Cámara de Apelaciones me denegó el recurso de casación. Llegaré finalmente, seguramente por vía del recurso extraordinario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero creo que al menos estamos ante un caso gravemente irregular, que ha habido muy poca transparencia y que, le insisto, viene antecedido con quejas, con formulación de denuncias penales por parte de la Unión Cívica Radical, del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, 2 denuncias penales y una ampliación a la segunda denuncia, precisamente porque la oposición, en este caso la Unión Cívica Radical, no pudo durante mucho tiempo acceder a la información y mucho menos a documentación alguna que permitiera saber a ciencia cierta cuál había sido el destino de los fondos y, bueno, toda la trayectoria de los mismos. Creo que hay un hecho puntual que pone, que genera hipótesis, suspicacias, conjeturas sobre esta cuestión, que radica fundamentalmente cuando en la cumbre de Monterrey en México, el ya presidente de la Nación, doctor Kirchner, ante los presidentes de las Américas, señaló que él tenía los fondos depositados al 1% en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Circunstancia que no es cierta porque la Reserva Federal de los Estados Unidos es un organismo muy similar en sus atribuciones y facultades al Banco Central de la República Argentina, es decir, es el que fija la política monetaria de aquel país, como lo hace el Banco Central de la República Argentina en el nuestro. Bueno, esto creo que vino a agravar la cuestión y exacerbó la discusión sobre el tema de los fondos, que, le digo, desde mi punto de vista, fue muy irregular desde un comienzo, muy poco transparente, y desde mi punto de vista también creo que al que más le conviene realmente terminar con esta cuestión es al propio presidente de la Nación, al señor gobernador de mi provincia, quienes deberán exhibir rápidamente toda la documentación desde el primer día hasta el final, y de esa manera terminaremos con una cuestión que realmente ya ha traspasado los fondos, las fronteras de nuestra provincia para convertirse en una cuestión de Estado nacional, ¿verdad? Senador, muchas gracias. Le pido que se quede, porque ahora, después de los auspicios,
vamos a ir al debate, van a venir acá diversas posiciones a confrontarse. ¿Cómo no, doctor? Le agradezco muchísimo, senador. ¿Cómo no? Y le Muy recordamos el televoto que hemos lanzado al principio de este programa. Si usted aprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted desaprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4182. Vamos al debate entonces. Las empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, vamos a estar en la mesa de debate ahora y después otras presencias, también con posiciones encontradas después de la mesa de debate. Pero esta mesa de debate está compuesta, a mi derecha está Silvia Larrufa, la diputada porteña del Frente para la Victoria, está el diputado Daniel Barizac, a la derecha de la diputada. Estábamos acordando con el diputado Barizac, él era ministro de Gobierno de Santa Cruz, cuando hice el programa de los hielos continentales, que estábamos ahí flotando sobre los hielos, me acuerdo de ese episodio. A mi izquierda está Margarita Stolbizer, diputada de la UCR, que ha librado un combate muy duro con el oficialismo radical, digamos, en estos días. Y está Eduardo Macaluce, que es diputado nacional por el ARI. Es decir, esta es la mesa. Bueno, diputada Larrufa, usted escuchó mi introducción y escuchó lo que dice el senador Prades, y ahora yo lo voy a escuchar a usted. Bueno, en primer lugar, creo que el propio senador marcó el funcionamiento de los organismos de control de la provincia de Santa Cruz, y creo que para mí es fundamental en relación a hechos concretos que de todas las provincias que han recibido regalías, de las 8 provincias que en el 93 recibieron estos 3.000 millones, Santa Cruz hoy tiene un capital similar al que recibió en aquel momento y tiene obras hechas en la provincia, de acuerdo a lo que explicó el gobernador Acevedo, por 650 millones de dólares, y hay que tener en cuenta que tiene uno de los niveles más bajos de desempleo del país, que cuando ocurrió la crisis de la Argentina, donde muchas provincias tuvieron que endeudarse o emitir cuasimonedas, Santa Cruz afortunadamente pudo con sus propios recursos pagar a sus empleados, a sus maestros, a sus médicos, y hoy todavía el gobernador está planteando que va a ser un fondo fiduciario anticíclico para cuando de nuevo la economía pueda entrar en recesión, y construir 2 obras muy importantes vinculadas con la producción de energía para la provincia y para los santacruceños. O sea, roban pero hacen. No, no roban. Pero no hablamos de los fondos. ¿Por qué no quiere mostrar las cuentas? ¿Dónde está Es que él los está mostrando, como dijo el senador Prades, al único organismo de control realmente habilitado por la Constitución de la provincia a controlar, que es el Tribunal de Cuentas. De acuerdo a lo que decía el senador, seguramente el diputado podrá explicarlo mejor, le están pidiendo documentación, pero están funcionando, y hay 650 millones de dólares en obras públicas que fueron aprobadas por los diputados de la provincia en los diferentes presupuestos desde 1993 al 2003, que certifican estos 1.100 millones que casi todos hacen en la cuenta de a cuánto vendió las acciones de YPF y a cuánto las había comprado. O sea que son 1.100, ¿usted dice que son 1.100? Yo entiendo que alrededor de 1.100 millones de dólares es lo que la provincia ha obtenido con el... Porque no coincide con lo que dice Acevedo, ¿me equivoco, Margarita? No, no coincide, por supuesto, porque no hay claridad en las cuentas. Si hay un inconveniente que tenemos es que estamos frente a una falta de información, a una falta de transparencia. Nosotros no sabemos ni siquiera cuánto eran los fondos, ni sabemos cuántos son ahora. Yo digo, la primera cuestión que hay que analizar además es el origen de los fondos. No nos olvidemos que el origen de estos fondos es producto de la negociación del entonces gobernador Kirchner con Menem y con Cavallo, como contraprestación al favor que le hacía Kirchner de acompañar la privatización de la empresa superavitaria que era YPF en ese tiempo. A partir de ahí entonces la provincia recibe estos fondos, nadie sabe dónde ni cuántos son los fondos. Pero además hay otro detalle que hay que tener en cuenta, que en este circuito que los fondos hicieron, los fondos fueron a parar a lugares que no sirven solamente para guardar recursos, sino para guardar secretos. En los lugares en donde está depositado o ha estado depositado ese dinero, es a donde van a parar los recursos de aquellos que quieren esconder para no informar. Está claro, Suiza es eso exactamente, ¿no? Diputado Barizac. Sí, buenas noches. Yo creo que hay una gran
cuota de ficción, hay una gran cuota de mala intención, hay una gran cuota de desinformación en esto, pero no por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz. El origen de los fondos hay que remontarlo un poco antes de lo que dice la diputada Stolbizer, porque estos fondos tienen origen en el manejo autoritario, discriminatorio, ilegal y anticonstitucional que hizo el gobierno del doctor Alfonsín cuando liquidó en forma arbitraria y a gusto y antojo de sus funcionarios en contra de lo que marcaban las leyes y perjudicó a 9 de las 10 provincias productoras de petróleo del país. Así que los fondos mal liquidados vienen de la época de Alfonsín. Vienen de la administración del doctor Alfonsín. Los estados productores de petróleo, 9 de ellos, porque el 10º en ese momento no era provincia, que es Tierra del Fuego, era un territorio nacional, 9 de ellos empiezan, más allá de innumerables reclamos al gobierno nacional, terminan iniciándole una acción judicial al gobierno nacional. Y acá quiero también borrar otro mito que algunos pretenden hacer creer que es una graciosa concesión del doctor Menem a los estados productores de petróleo, que graciosamente les concede lo que se les adeudaba por regalías mal liquidadas. Lo que hace el gobierno del presidente Menem fue hacer un acuerdo extrajudicial sobre un juicio que ya tenía perdido y que los gobiernos de las provincias productoras de petróleo, en un gesto solidario al resto del país, al gobierno nacional, renuncian a gran parte de sus acreencias y aceptan ese acuerdo extrajudicial para hacerse más rápido de parte de sus fondos. Fueron 3.001.196.760 dólares el total, de los cuales le correspondieron 26 millones a la provincia de Formosa, 120 millones a La Pampa, 614 millones a Neuquén, 353.655 a Río Negro, 630 millones 100.000 a la provincia de Santa Cruz, 60 millones a Jujuy, 120 a Salta, 430 millones a Chubut y 647.441.000 a la provincia de Mendoza. Yo no sé qué han hecho el resto de las provincias con los fondos que recibieron. Y por esta polémica, y para contestar un poquito algo que en su introducción decía el candidato de Recrear, él tiene dudas sobre lo que pasó con los fondos entre el 93 y el 95. No, 93 y 2005, dijo. Pidió todos los comprobantes del 93 al 2005, ¿qué es lo que se pregunta de aquí? Los únicos años que no hay mayores comprobantes desde el 93 al 95, porque prácticamente no existieron los fondos. Lo único que había eran bonos, llamados bonos hidrocarburíferos, que no tenían absolutamente ningún valor, no cotizaban en bolsa, el único que los podía canjear era el Tesoro Nacional. Creo que algunas provincias ante urgencias por gastos corrientes accedieron a ese cambio a valores realmente irrisorios y perdieron la posibilidad de tener este recurso e invertirlo mejor. Santa Cruz no usó eso y recién a partir del año 95 hubo posibilidad de comprar con parte de esos bonos hidrocarburíferos acciones de YPF, que ya se había privatizado, y otro tipo de bonos que cotizaban en bolsa. Diputado Macanucci. Bonos par, bonos... A mí me parece que es difícil a veces explicar lo obvio, porque como está delante de las narices, lo vemos constantemente y no lo decimos. No estamos informados y nadie sabe cuál es realmente la cifra, por más que tengamos cálculos, cuentas, hasta que no nos digan día por día dónde estuvo el dinero y cuánto rindió ese dinero y quién lo manejó. El que lo sabe es el que manejó el dinero y recibió las comisiones. No sabemos quién manejó el dinero. Hay versiones, algunas puede ser que sean malintencionadas. Ahora, si no se descorre el velo, todos sospechamos. ¿Por qué no descorren el velo? ¿Por qué no dicen? El presidente dijo delante de 34 presidentes que esos fondos estaban en la Reserva Federal a un 1%.
el informe que da el gobernador de Santa Cruz no dice eso, dice otra cosa. Entonces infórmenos y ahí sabremos si es un misterio o no es un misterio, la gastaron bien, la gastaron mal. Primer punto. Segundo punto, que no se pregunta y no se dice. ¿Cuál fue el objetivo de sacar el dinero fuera del país? ¿Fue un fondo anticíclico? No es un fondo anticíclico, porque si hubiera sido anticíclico, cuando la economía comenzaba a desacelerarse en el 98, se hubiera utilizado para sostenerla. Y no se hizo. Los fondos siguieron afuera. Cuando se venía abajo la situación, tendrían que haber aparecido, porque eran justamente el objetivo de un fondo anticíclico. Así que fondo anticíclico no fue. Fue una especulación rentística. Uno se pregunta, si era una especulación para obtener renta de ese dinero, ¿por qué se lo coloca en un país central al 2 o al 3% o al 1%? Como dijo el presidente, no se lo colocaba en la Argentina, que estaba al 16, 18, 20, llegó a estar al 48% el interés anual. Como especulación rentística era muy mala. Por seguridad, se saca el fondo y se lo manda a un país central para que esté más seguro. En el año 93... el presidente en el año 95 como gobernador decía que si se votaba Menem el dinero de todos los argentinos iba a estar más seguro, así que por seguridad tampoco se sacó. Por eso cabe la sospecha de que se haya utilizado, si no dicen dónde estuvo, es que se lo haya utilizado para manejar fondos en negro discrecionalmente sin dar cuenta a nadie de lo que se hacía. Y yo creo que esto muestra la forma de manejarse de Kirchner frente al poder. Saca el dinero cuando le da la gana y como le da la gana, lo trae cuando le da la gana y como le da la gana, y encima reta a los que preguntamos lo obvio. Preguntamos por qué no se cumplió con la ley, por qué no informan, por qué no dicen dónde estuvo y por qué no dicen cuál fue la renta de ese dinero y además quiénes recibieron comisiones por esto. Si los fondos se manejaron de acuerdo más a las leyes que rigen en Santa Cruz. Lo cierto es que en más de una ocasión el presidente Kirchner como gobernador y ya como presidente explicó que las condiciones del sistema financiero hacían prever que la Argentina fuera un colapso como el que finalmente hubo y que en ese sentido él tenía la decisión de no utilizar estos fondos para gastos corrientes, solo para inversión, para obras públicas, y lo llevó a un lugar donde la rentabilidad no era la misma que había en la Argentina, obviamente, pero no era la misma porque en esos lugares había seguridad financiera. Son los lugares donde hay secreto, donde es imposible saber cuál es el destino de los fondos, qué es lo que se hace con esos fondos. Por esa razón es que nosotros justamente lo que estamos planteando es que la falta de información está demostrando falta de transparencia, uso discrecional de los recursos, una disminución de la calidad institucional que debería haber y un uso arbitrario y autoritario, a lo que se suma por supuesto también esta reacción de intolerancia frente a la prensa porque pregunta, frente a la oposición que pregunta. La intolerancia es porque si lo traen, si no lo traen, no lo traen, siempre hay una El presidente duda. se está dedicando en los últimos tiempos a utilizar los actos oficiales, lo que significa los recursos públicos también, para denostar a la oposición en actos de campaña. El presidente, ni siquiera su señora esposa. Por lo tanto estamos hablando claramente de un uso discrecional de los recursos públicos. Hay una confusión tan grande entre lo público y lo privado, que es común a la familia Kirchner desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea que la idea sería que este uso de los fondos es una buena representación de un problema más general de los Kirchner respecto del poder y de lo público. No hay duda, la baja calidad institucional, la confusión entre lo público y lo privado, la falta de transparencia en las acciones que tienen, ha sido una conducta clarísima y predeterminante desde la gobernación de Santa Cruz que hoy se traslada al ámbito nacional. La verdad es que las cifras no demuestran eso. Claramente desde el 98, como señalaba el diputado Macaluce, cuando se da la crisis en la provincia de Santa Cruz, el desempleo va decreciendo, tiene los mejores salarios para los maestros. Números no hay, información no hay. Todas las provincias salieron a Y no es endeudarse. casual que la señora de Kirchner haya trabado la ley de acceso a la información pública en el Senado de la Nación también. La destrozaron. ¿Cómo explica un gobernador que mientras había empresas que quebraban, esos fondos estaban afuera? No, pero a lo mejor yo diría esto, porque a lo mejor habría que felicitarlo al presidente si salvó los 500. La pregunta es, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Esta es la pregunta. Hablar, yo se lo digo. ¿Cómo no? La provincia de Santa Cruz recibió por el decreto del gobierno 630 millones. Sí. Pero como que había que si me deja hablar, yo le voy a explicar cómo crecieron esos fondos, cuánto se recibió en realidad, porque de los 630 la provincia de Santa Cruz recibió 535, porque primero se descontaron todas las deudas que tenía la provincia con el Estado Nacional, cosa que pasó con todas las otras provincias también, porque era parte del acuerdo que se había firmado. La provincia de Santa Cruz recibió 535 millones.
invirtió a lo largo de los ejercicios del 95 al 2003 562 millones de dólares y todavía tiene 521 millones de dólares. La inversión de los 562 millones fue hecha en el año 95 por ley 2414 de la provincia de Santa Cruz, incorporados al presupuesto con asignaciones y destinos. En el año 96 por la ley 2455, en el año 97 por la ley 2478, en el año 98 por la ley 2516. Mire, son leyes de la provincia. Acá todos protestan, todos se dicen, estas leyes son públicas. Pero ¿por qué el Tribunal de Cuentas de su provincia no aprueba, como decía Prades? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no aprueba? Mentira. ¿El Tribunal de Cuentas miente? Estos dineros se incorporaron a los presupuestos de los años de los que yo le estoy dando el detalle, y esos presupuestos fueron rendidos. Hay uno de los miembros del Tribunal de Cuentas incluso que su informe da cuenta del faltante, de varios millones de dólares. Es falso, es distorsionado y no responde a la realidad. Y nos tiene acostumbrados porque es la única forma que tiene la resolución 345. Pero además deberían darse cuenta que vienen haciendo campaña con el retorno de los fondos. ¿Desde cuánto hace? Cada campaña electoral volver con lo mismo. Porque la verdad hay otros que no pueden hacer campaña con los fondos porque no lo tienen. Bueno, querríamos saber si los tenemos. Tal vez cuando los veamos podamos vencer. Antes era que no estaban, ahora están. Que están los fondos. ¿Están dónde? Todavía ni sabemos dónde están y cuánto están, la verdad. El Tribunal de Cuentas dice textualmente recomendar al Poder Ejecutivo Provincial la implementación de un sistema administrativo que posibilite un mejor análisis y seguimiento de las operaciones de la administración de estos activos financieros en ejercicio futuro. Textual, resolución 345. Clarito dice que bueno, por el Poder Ejecutivo en el 2004 está claro que está diciendo que no hay un buen análisis. Si usted lee esa parcialidad, pero digo, eso es parte de un informe que tiene aproximadamente 400 hojas. Si usted está leyendo 2 renglones, está siendo completamente parcial y está desinformado. Pero son significativos, obviamente no voy a leer 354 en ese páginas. Mismo informe, el que usted lee un párrafo, hay una aprobación del manejo de los fondos y hay una simple observación donde indica que podrían haberse utilizar procedimientos un poco más efectivos. Y bueno, eso es lo que estamos diciendo todos, pero además acá hay una falacia, porque parece, cuando se lo llevaron protestaron, ahora que los traen protestaron. Ahora nosotros decimos, ¿para qué se lo llevaron? Porque dicen los otros gobernadores que hicieron. Y lo que hace cualquier gobernador, cuando estaban quebrando las empresas, tratando de que tuvieran créditos baratos, trataron de ayudarlos. Cuando los hospitales no tenían gasa, trataron de comprar gasa. Cuando los maestros querían un salario digno, trataban de dárselo. Y el gobierno de Santa Cruz lo hizo, ¿cómo con fondos propios. Un gobierno que mientras estaban quebrando empresas, mientras quedaba gente desocupada, mientras había problemas gravísimos en el país, pasado y en se estaba especulando, también. Claro, porque Santa Cruz ayer puede ser Argentina mañana. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. No es que nos estamos metiendo en una cuestión de los santacruceños. Hoy la esposa del presidente es candidata, aunque no vaya a la provincia mía, es candidata a senadora por mi provincia y es candidata a senadora aunque tampoco vaya. El diputado le dijo a los santacruceños que ellos ganan un senador, que no pierden. Van a tener 3 y nosotros no menos. La administración de Santa Cruz habla en plural. Habla en plural de la administración de Santa Cruz. Entonces yo quiero saber, si dice que me va a representar, cómo han manejado los fondos y cómo rinden cuentas de lo que hacen. En lugar de enojarse de las preguntas elementalísimas que hacemos, tendrían que responderlas y se acaba el misterio. Ahora, una pregunta que se haría, yo querría hacerles una pregunta porque otra cosa que yo ignoró. Acevedo acaba de decir que vuelven, pero ¿volvieron? Yo creo que repatriar capaz que del 2007. 521 millones de dólares no es un trámite que se hace en 24 horas. ¿Dónde están ahora los fondos? En el Credit Suisse de Ginebra. ¿Y por qué el presidente había dicho que estaban en Estados Unidos? Porque estuvieron en Estados Unidos. El primer destino de los fondos fueron los Estados Unidos. ¿La reserva? En la Reserva Federal no estaban, como dijo el presidente. La misma Reserva Federal contesta que no. Mira, yo no soy ni contador ni fui ministro de Economía. No, pero el detalle que tenés anotado lo haces valer como si fuera la ley suprema. La Reserva Federal le contesta a Adrián Salvucci que no puede estar. No, pero yo digo, una pregunta que absolutamente neutral, es decir, ahora, en esta noche, domingo 7 de agosto a la noche, ¿dónde están? ¿Siguen allí? Está iniciándose el trámite de repatriación.
Si usted pretende que vengan en 24 horas, escúcheme. No, pero hace años ya que... El decreto que hay firmó acordado el hicieron más de 2 en la campaña del 2003. Y se han ido acomodando los plazos acordados, porque aparte no todo el dinero está en una sola cuenta. En una sola cuenta, son varias cuentas. No todo es dinero, hay bonos también. Y se ha acordado un mecanismo de repartición que recién ahora empieza a efectivizarse. Si usted quiere que yo le diga cuánto se va a tardar, y seguramente el Ministerio de Economía de la provincia lo puede informar, no van a tardar mucho en venir los fondos, van a ser administrados por el Banco Santa Cruz Sociedad Anónima, porque es la entidad financiera de la provincia por ley, y se están encargando de afinar los mecanismos para que esos fondos vengan lo más rápido posible. Y vienen ahora porque recién ahora están dadas las condiciones en el país para que se puedan preservar, como en su momento decidimos los santacruceños que donde mejor podíamos cuidar esos fondos eran en el exterior. Como lo hacen un gran número de argentinos que tienen depositados en el exterior 150.000 millones de dólares. A los que el presidente critica. Criticamos, porque ojalá los traigan también y vamos a dejar de criticarlo, porque muchos de esos fondos sí son realmente, porque no están en bancos públicos, en cuentas declaradas, generalmente están en la banca, digamos, un poco más sospechada, o sea, si lo hace el presidente está bien, si lo hacen los otros argentinos está hay mal. bancos y bancos. La provincia de Santa Cruz ha trabajado con bancos de primerísima línea y con todas las garantías, tanto en Estados Unidos, como en Luxemburgo, como en Ginebra. Y eso es perfectamente demostrable. No es que lo haga... Es demostrable, digamos, podrían demostrarlo, pero no ofrecen los datos. ¿Por qué el presidente se molesta tanto cuando se le piden los datos? Los santacruceños pueden ir a la legislatura de Santa Cruz y al Ministerio de Economía, pedir los ejercicios y van a tener todos los datos. Y los periodistas que quieran investigar pueden ir a Santa Cruz y seguramente van a recibir en la ejecución presupuestaria los datos de todo. ¿Y por qué no se le proporcionó a la comisión de seguimiento que estaba creada? Nunca se constituyó. Ni siquiera se constituyó, entonces no cualquier santacruceño puede llegar. Si la comisión de seguimiento no pudo acceder, un peón de estancia de Santa Cruz puede acceder. 12 años hace que deben la constitución los legisladores de la comisión. Que están Mire, yo debieran creo que estar acá en una comisión. es como si partimos de un supuesto que los santacruceños son 200.000 pavos que siguen a cualquiera, ¿no es cierto? Y que el resto de los argentinos también se contagiaron de esos 200.000 santacruceños medios estúpidos que se dejaron robar los fondos. A Kirchner lo votó el 80% de los santacruceños como presidente de la Nación, precisamente por la administración que hizo no solo de estos fondos, sino de todos los fondos que tuvo que administrar. Sí, y a Morena en el 95 también lo votó el 60% de los argentinos y el presidente lo critica, y nosotros en esa época también. El voto no exime de explicaciones que hay que dar. Vamos cerrando un poquito el debate. Un segundo. Una gran parte de los argentinos de todo el país está esperanzado de que Kirchner maneje los fondos del país como manejó los de Santa Cruz. Yo espero que sea un poquito más claro. Espero que sea un poquito más claro. El senador Prades, que estaba escuchando, pidió un derecho a réplica porque hubo una alusión. Senador, si puede hablarnos brevemente, se lo vamos a agradecer. Sí, cómo no. Mire, yo le agrego un elemento muy importante para demostrar que la irregularidad en el manejo de esto, e inclusive el desconocimiento del ministro de Economía entrante en la gestión del doctor Acevedo. El ministro Villanueva le manda una carta al Credit Suisse de Suiza pidiéndole los saldos bancarios a diciembre del 2002. Y acá le contesta el Credit Suisse con fecha 20 de febrero del 2004, que la cuenta fue abierta en esa entidad el 5 de marzo del 2003. Por lo tanto, no les podemos facilitar una certificación de saldo bancario para el 31 de diciembre del 2002. Es decir, ni el propio ministro de Economía de la gestión entrante, es decir, del doctor Acevedo, sabía dónde estaban o dónde estuvieron los fondos, y tiene que recibir la respuesta del Credit Suisse diciéndole que no le puede mandar los saldos bancarios al 2002, a diciembre del 2002,
porque recién habían ingresado los fondos en esa entidad crediticia el 5 de marzo del 2003. Este es, desde mi punto de vista, un elemento más que agregó confusión y que, bueno, viabilizó las conjeturas, las hipótesis de toda naturaleza que se tejieron alrededor del tema de los fondos, ¿no? Bueno, gracias, senador. Si usted Gracias quiere contestar a usted. Buenas noches. Un minuto para contestar porque ya se nos acabó el... No, a yo lo que ha siempre dicho el quería senador decir Prades. que yo tengo cada vez más, estoy cada vez más convencido que la única verdad es la realidad. Y la realidad sigue siendo que Santa Cruz cobró 530 millones de dólares en papeles que no tenían casi ningún valor, invirtió 560 millones de dólares en obras concretas que se pueden tocar, que están disfrutando los santacruceños todos los días, como hospitales, escuelas, el puerto de Caleta Olivia, la ampliación del puerto deseado, 7 hospitales en toda la provincia, cientos de kilómetros de rutas, que se disfrutan todos los días y tiene todavía ahorrados 521 millones de dólares para seguir invirtiendo. Esa es la realidad y esa es la única verdad. Muy bien, vamos a... les agradezco mucho a todos ustedes y va a estar acá Julio Ramos con una posición sorprendente sobre el tema de Santa Cruz. Se van a sorprender. Mientras tanto vamos pidiendo televoto y vamos después a un corte. Si usted aprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted desaprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, teníamos como dos finalistas para este debate. Uno era Julio Ramos y otro el senador Rodolfo Terraño, que está acá a mi derecha. Vamos a invertir el orden porque Ramos tuvo un problema con el remis, no sé qué, pero va a llegar. Entonces el Terraño, que es muy puntual, estaba ya acá. Así que vamos a empezar con él. Senador, primero le quiero felicitar por el libro. Acaba de publicar un libro Terraño, le digo. Cámara 1. Ahí está. La simulación. Yo lo leí. No puede creer que lo leí. Lo leí muy pocos días, lo leí. Porque es un libro muy sintético y muy respaldado. Es ameno. Y está bueno, es periodista después de todo, ¿no? Y está respaldado. El tema del libro no es exactamente los fondos de Santa Cruz. Se llama La simulación. Como habrán visto, lo mostramos de nuevo. ¿Dónde está? La simulación. Es sobre el Fondo Monetario, digamos. La simulación sería que el gobierno parece el más duro contra el fondo y ha sido el que más le ha pagado al fondo y el que mejor se ha llevado con el fondo. Esa sería un poco la simulación. Pero me parece que la tesis de Terraño va más allá. Es como que hay un estilo, ¿no? Que se dice una cosa y se hace otra. Y yo le preguntaría, senador, a propósito de este debate en que estamos ahora, ¿se aplica la teoría suya de la simulación también a los fondos de Santa Cruz? Bueno, más que hablar de teorías, a mí me gusta hablar de hechos. Y yo estuve escuchando el debate. Y primero se decía, bueno, ¿cuál es el origen de los fondos, las regalías mal liquidadas? Había un pleito entre la nación y las provincias, porque la ley decía que las provincias debían recibir 12% del valor de boca de pozo, es decir, del precio interno. Cuando el precio internacional se disparó, las provincias dijeron, no, 12% del precio internacional. Y la nación decía que no, fue a la Corte y ahí se durmió el juicio. No pasaba nada con ese juicio. La Corte nunca le iba a dar la razón a las provincias. El 21 de septiembre, exactamente no fue el 21 de septiembre, fue el 21 de agosto de 1991, Menem manda el proyecto de privatización de YPF al Congreso. 9 días después se aparecen Menem, Cavallo y Manzano en Santa Cruz y firman
este convenio con el gobierno santacruceño. Todos a la Cámara 1, ¿eh? Todo a la Cámara 1, muy bien. Cámara 1. Y en este convenio se dice que la nación reconoce que le debe. ¿Cuánto le debe a la provincia? 480.061.220. Pero la cláusula octava dice, las partes convienen que lo estipulado queda sujeto en su validez a la sanción y promulgación del proyecto de ley sobre privatización de YPF. En el supuesto de no cumplirse las condiciones precedentemente enumeradas, las partes expresan que este principio de acuerdo quedará sin valor y efecto alguno y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie. Es decir, si me aprueban la ley, te lo debo. Si no me aprueban la ley, no te debo nada. Y este papel no sirve ni siquiera como antecedente. Entonces Kirchner sale a hacer campaña con toda la OFEPI, es decir, todas las provincias productoras de petróleo, para que se apruebe la ley, ¿no? Esto es también Kirchner haciendo lobby para la sanción de la ley. La ley finalmente sale. Estamos hablando de la ley de privatización de YPF. El miembro informante, como ustedes saben, Oscar Parrilli, actual secretario general de la presidencia, que dice en la Cámara de Diputados, esto es para apoyar al compañero presidente Menem. Una vez que sale eso, se firma esta nueva acta, que la firman Cavallo, Manzano, Kirchner y Devido. Y entonces ya no son 480, aquí se sube a 630 millones. ¿Y por qué la diferencia? Porque se hacen cálculos, se incorpora gas, se hacen varias cosas y hay una rendición técnica, opinable por supuesto, pero el hecho es que se pasa de 480 a 630 y después sale el decreto 2035 de Menem, autorizando a pagar intereses por esa deuda, y así se forman los 654 millones. Tiene importancia también esto que se señalaba, que la provincia compró acciones de YPF a 19 y después las vendió como a 30. A 44. En distintas operaciones. ¿Pero por qué? Porque la privatización de YPF fue un escándalo, y fue un escándalo por la forma en que se estableció el valor de las acciones. Cuando se quiere privatizar un monopolio estatal, lo que se hace es empezar a avisar que se va a privatizar la mayoría, pero empezar largando pequeñas fracciones. Cuando Inglaterra privatizó British Petroleum, largó 7% al mercado. Cuando Japón privatizó su empresa telefónica, lanzó 5% al mercado. Y después se va buscando el precio. Aquí se larga todo de golpe, se cae el precio. No, se larga todo de golpe. ¿Y quién fijó el precio acá? Un grupo de banqueros encabezado por David Mulford. Y dijo $19. Y a ese precio le venden... le cambian los bonos a la provincia, que después hace esa gran diferencia. De modo que desde el origen, estos fondos merecen un examen, y yo creo que lo que hace falta es lo que en términos contables se llama un informe sobre origen y aplicación de los fondos. Pensando en el fondo ya constituido, el dinero que tiene la provincia de Santa Cruz, más allá del análisis que usted hace, desde que salen de la Argentina hasta hoy, a su entender, ¿están suficientemente justificados? ¿Nada justificado? ¿Poco justificado? Mire, yo diría que no están justificados. En primer lugar, aquí se ha citado lo que el presidente dijo sobre que los fondos estaban en la Reserva Federal. Olvídense de lo que pueda decir yo u opinar yo. Está el sitio oficial de Presidencia de la Nación en internet, www.medios.gov.ar/prensa oficial. Y está el sitio de la OEA, www.oas.org. En cualquiera de esos dos sitios se puede ver el discurso oficial que el presidente pronunció frente a los jefes de Estado de todo el continente, diciendo que
en el momento de la peor crisis que sufrió su país, él depositó los fondos en la Reserva Federal. No solo no se puede, no hay, y la Reserva Federal, como bien lo señalaba Lich, informó que nunca recibió esos fondos. Es un banco central, no puede recibir eso. Pero no solo eso, sino que el presidente en ese discurso oficial dice que eso ocurrió en la peor crisis que padeció su país, aparentemente refiriéndose a la crisis del 2001 y 2002. Pero los fondos estaban desde 1993. Entonces, la oscuridad es total. Y yo creo que es indispensable una rendición de cuentas. Aquí hace falta números, no palabras. Porque lo que pueda opinar el presidente o lo que pueda opinar yo no tiene ninguna importancia. Lo que hace falta es tener los números y los respaldos, por supuesto. ¿Y te formás alguna presunción respecto de qué fue lo que pasó o por qué se dio esto? No, yo traté de averiguar en vez de presumir. Me fijé en todas esas leyes que aquí se citaron, cuánto se había incorporado al presupuesto de la provincia entre el periodo 1995-1999, son 392 millones de dólares, que por lo tanto habría que descontar de esa suma. Creo que si aparece otra inversión o gasto que se ha hecho, por supuesto habría que descontarla, pero con los elementos que tengo, me parece que el dinero que se ha anunciado que va a transferirse no es todo el que uno debería esperar. Por otra parte, me llama la atención que en esta era de las transferencias electrónicas cueste tanto tiempo, lleve tanto tiempo trabajo, ¿no? Transferir. Y ya he escuchado que se transferiría a un fideicomiso, que lo pone fuera del presupuesto, y eso también creo que, bueno, habrá que analizarlo con cuidado. Bueno, en el próximo bloque se va a agregar Julio Ramos a este informe. Él tiene otra posición. Sí, yo sé, él tiene una posición distinta, y vamos a ver si sale la luz de todo esto. Mientras tanto, seguimos televotando con estos criterios. Si usted aprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted desaprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4182. Pues estamos con Julio Ramos acá. Bienvenido, Julio. Y en otras defensas que hizo el presidente Kirchner de todo el tema de los fondos de Santa Cruz, dijo que en verdad, bueno, se ha dicho en este programa varias veces ya, él no fue el único en recibir los fondos. Otras provincias recibieron fondos equivalentes, y lo dijo con estas palabras. A mí y a los santacruceños nos han castigado severamente por administrar bien, por no robar, por hacer las cosas como corresponde, mientras se dilapidó el país, mientras las mismas provincias que cobraron mucho más que nosotros, algunas de ellas, todavía hoy no pueden explicar cómo gastaron los fondos. Nosotros los guardamos y lo que gastamos los aprobamos presupuestariamente como corresponde. Bueno, y este es el cuadro de lo que recibieron bueno, yo puse las principales, ¿no? Porque son 8 o 9, pero hay 4 o 5 que realmente importan. Lo pusimos en un cuadro sobre qué recibió cada provincia con motivo de las regalías mal liquidadas, que recién Terraño explicó bien todo el proceso por el cual se llegó ese acuerdo que llevó a devolver esos dólares a las provincias. Fondos devueltos en 1993 por la Nación a las provincias petroleras por regalías mal liquidadas. Sobre un total de 3.001 millones de dólares, la provincia de Mendoza recibió 647 millones de dólares. Santa Cruz recibió 630 millones de dólares. Neuquén, 614 millones de dólares. Chubut, 430 millones de dólares. Y a Río Negro le correspondieron 353 millones de dólares. Bueno, en su paso por Neuquén, porque estuvo estos días en Neuquén el presidente Kirchner, justamente una de las provincias que recibió fondos
fue Neuquén, que recibió fondos casi equivalentes prácticamente a los de Santa Cruz, atacó mucho al gobernador Sovich, preguntándole a Sovich cómo había usado él los fondos de Neuquén. Y Sovich contestó hoy en Nación y en Clarín con gran solicitada, donde mostraba cuál fue el uso que él hizo de los fondos. Ahí se ve, es una página entera de La Nación, una página entera de Clarín, en que se utilizaron los fondos en Neuquén. Bueno, el otro día, leyendo Ámbito Financiero, como habitualmente hago, me encontré con un artículo de este hombre que está acá, que me sorprendió, porque como Ámbito es un diario muy independiente y a veces que tiene imagen bien ganada de severo crítico de los actos del gobierno, acá, Julio, vos decís que en el fondo en esto no estuvieron tan mal, no, que estuvieron bien en realidad. Yo lo que le dije siempre a los periodistas del diario, y lo apliqué yo, es que nunca se metieran con los fondos de Santa Cruz, porque los fondos de Santa Cruz iban a volver en un periodo preelectoral, como volvieron, y ahora nuestra débil opositores políticos han quedado pagando. Se fueron todos de boca criticando los fondos de Santa Cruz y ahora han recibido un cachetazo. Los fondos fueron duplicados. En las cifras están bien, vos tenés documentación que te indica que es correcto lo que yo leí es bastante correcto. Le dan 630 millones, tenía redescuentos del Banco Central, deuda provincial, creo que recibe unos 550 millones de dólares. Compra las acciones de YPF, que es un negocio magnífico. ¿Cuál es la diferencia entre Kirchner y Sovich? Sovich hace la obra inmediata, probablemente los neuquinos la hayan gozado antes. En cambio, Kirchner invierte, duplica el capital y luego se da el lujo de haber gastado 600 millones de dólares en su provincia y traer 521. Por lo tanto, nuestra oposición política, yo te repito que es muy débil, porque vos fijate que cuando Kirchner ataca, generalmente no ataca a los políticos, ataca a la prensa, que es mucha más seria que nuestros políticos, y que después del 24 de octubre es la única que va a sobrellevar durante 2 años lo que venga en este país, vos, yo y mucha prensa independiente más, ¿no? Ahora, si Kirchner hizo lo correcto, es decir, invirtió como correspondía, puede rendir cuentas, puede mostrar la documentación, ¿por qué no lo hace? Sería un estupendo modo de hacer campaña, y no lo hace, se enoja. Bueno, pero yo creo que lo hizo bastante. Acá, por ejemplo, se dice que no rinde intereses, él rindió intereses. El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz aprobó eso, las inversiones se hicieron por ley. Dijo en qué le invirtió. Sí, pero el Tribunal de Cuentas no aprobó. Sí aprobó. Ahora hay un dictamen que dice que no es suficiente. No, ese dictamen que le llevan acá, efectivamente lo dijo otro de acá, es una parte. Porque obviamente hay un poco de irregularidad, no hay un detalle exacto de la inversión, pero es una provincia que recibió un dinero y lo duplicó e hizo la obra. ¿Hay un poco de irregularidad? Y debe haber un poco en la forma, siempre la hay. Usted recuerda de Lina de Viola, quiso invertir la plata del banco hipotecario en una mesa de dinero y se armó un lío bárbaro. Cuando hizo lo correcto, trató de darle ganancia a una provincia, a un organismo del Estado. Por eso yo me quejo de la oposición, porque fíjese, Kirchner tiene un montón de cosas para criticarlo, un montón. Pero fíjese, no estamos criticando a un hombre que dentro de todo duplicó el capital que recibió. Desde el año 91, Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires recibió 2 millones de dólares por día, o sea, 600 millones de dólares por año, hasta Rucauf en el 2001. O sea que en 10 años recibió 6.000 millones de dólares. Nadie sabe cómo están, nadie sabe dónde se invirtieron, no hay una rendición de cuenta en el famoso fondo ese. Entonces yo digo, a mí no lejos de mí defender a Kirchner, pero me parece mucho más útil para el país decirle, señor Duhalde, a ver cómo invirtió los 6.000 millones de dólares, que decirle a Kirchner, a ver cómo usted los duplicó. Me da la sensación, a ver si me equivoco, es mal de muchos. O sea, como hay tanto más sin rendir, que sea un poco pero regular. La duplicó, no es tanto mal. Sí, digo, yo creo que duplicar en una provincia fondos recibidos, yo creo que es absolutamente excepcional. La pregunta sería, ¿qué tiene que hacer un gobernador? ¿Duplicar fondos o asistir en el momento de la crisis? ¿Cuál es el fin de un gobierno? ¿Satisfacer necesidades o duplicar fondos? Mire, el primer lugar es no hacer un dispendio de fondos, que es lo que hoy Kirchner está haciendo con los fondos nacionales. Un distribucionismo total,
todas las tarifas subsidiadas para que no levanten antes del 24 de octubre. Hoy día es Kirchner criticable, pero no ahí. No se olviden ustedes que cuando Kirchner asume, él le reduce el sueldo a los empleados públicos. Le reduce el sueldo. Luego, cuando empieza a tener fondos, se lo devuelve. Y luego lo invierte y luego lo trae, porque a mí no me la cuentan. Yo la obra de Santa Cruz la fui a ver en esa época, no ahora, pero en esa época más o menos nos llevábamos bien con Kirchner, bien. Yo fui a Santa Cruz, yo vi el hospital ese que era estupendo, sería año 97, por ahí. Yo vi una fábrica de cordero para recuperar el cordero patagónico. Fui casualmente con Néstor Kirchner y hablaba con los empresarios ahí de la terrible cantidad de crédito que le habían dado. Yo no la vi, pero había una fábrica de cemento y había alguna otra cosa. O sea que los 600 millones de Santa Cruz se invirtieron. No le podré decir el detalle cuánto, pero se invirtió. A lo mejor el problema sería el detalle, ¿no? Digo, el gobernador, hoy presidente... Pero mire, acá en este momento le pedían la plata. Como apareció la plata, le piden el detalle. Y el día de mañana le van a pedir, no, yo no creo que existan los 521 millones de dólares, quiero tantear cada billete uno por uno. Los argentinos somos un poco buscadores de la quinta pata al gato. Ahora, es curioso porque uno tiende a simplificar, ¿no? Y uno dice, bueno, los opositores y la prensa independiente exigen rendición de cuentas por Santa Cruz. El oficialismo y la prensa realmente aceitada tratan de cubrir. Pero me encuentro acá con un hombre que es independiente y se toma por opositor, y lo que le estás diciendo a vos, Julio, es esto: critiquen en otras cosas, que hay mucho para criticar, mucho pero justamente en esta no. Se hicieron desaparecer 6.000 millones de dólares en la provincia de Buenos Aires y vamos a buscar el detalle del que la duplicó. Está bien, yo no digo que no haya que dar todos los detalles, pero pongamos un orden de prioridades. La única provincia que duplicó el gasto que recibió, el ingreso que recibió, lo vamos a ir ahí a hacerle cirugía fina para ver. Eso hay que ser un poco más práctico. Yo creo que acá la oposición se equivocó, exageró y ahora está pagando esto. Por eso le repito, Kirchner cuando habla y critica por televisión, critica a la prensa que le hace dramas o críticas de fondo. Pero yo no creo que, no leí ningún diario muy grande que haya mucho exagerado. Tienen que dar la noticia, pero que sea exagerado con los fondos de Santa Cruz. ¿No habrá contribuido algo en todo esto que ha habido un manto de secreto? Es decir, bueno, no se dijo todo el tiempo estamos haciendo esto. Lo dijeron cuando los atacaron. Dijeron, no, pero ya habíamos invertido en la provincia. Pero no se dijo de entrada, estamos invirtiendo estos fondos en esto. No hubo ¿cómo te puedo decir? Una secuencia informativa. Mira, no es fácil, ni hay muchos antecedentes que una provincia salga a defender sus fondos. Por ejemplo, yo oí acá a Stolbizer que dice, no, porque fueron por una sociedad en Caimán. La sociedad en Caimán son o no irregulares. Porque si una persona individualmente quería colocar $200.000 a Estados Unidos, blancos, purísimos, declarados, la FI, todo lo que quiera, tiene que usar una sociedad si es una persona. Porque si no, los $200.000, si ella muriera, le cae la ley de herencia en Estados Unidos. Entonces las sociedades tipo Caimán sirven para ocultar fondos negros desde ya, pero también como sociedades blancas. Entonces eso hay que tener en cuenta. Vos fíjate que el único detalle que a mí me interesaría saber de lo de Santa Cruz es quién firmaba las órdenes. Porque cuando uno va a Caimán y pone una sociedad, pone 3, 4 firmas. Y no era fácil resolver eso. Pues vos pones el secretario de Economía o el secretario de Hacienda, pero te renuncia, se va. Entonces tendría que tener a alguien que tendría más continuidad. ¿Le resulta creíble esta secuencia de transparencia a la que hace alusión el doctor Grondona cuando el presidente dice en la cumbre de los presidentes americanos está en la Reserva Federal y esto se sabe que es imposible? Pero eso es un error de forma. ¿Le parece un error de forma? Pero sí, él debe haber ido a la Reserva Federal, al que a lo mejor le aconsejó. Fue al banco Morgan Stanley. Eso es conocido, pero un presidente, si quiere, tómelo como un blooper, un lapsus.
Pero ¿cómo va a invertir en la Reserva Federal? Te hago llegar las últimas versiones para que así damos todo lo que hay, ¿no? Una versión, bueno, una cosa que preguntarse es quiénes fueron los banqueros que manejaron esto. Dijeron Mulford, famoso banquero que se le imputó que era muy allegado a Cavallo. Otros dijeron Pucci Rom, ¿no? Porque Pucci Rom, que después tuvo una cantidad de problemas increíbles, era socio de Morgan Stanley, era socio del Credit Suisse y del Boston, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Bueno, otros dijeron, y te lo tiro a vos, porque otros dijeron que parte de esos fondos, por eso hubo el problema, se invirtieron en bonos rusos que salieron mal y se perdió esa plata. De estas versiones, ¿vos qué decís? Mira, es probable que haya perdido plata. No hay nadie que invierta que en algún momento no pierda plata. Lo que pasa es que esos fondos llegan, no te olvides, al momento del gran globo de las tecnológicas. Puede perder en un fondo ruso. Yo una vez perdí en un fondo ruso que quebró y algo de inversión sé. Pero él le toca el boom de las tecnológicas, donde se ganaba 20 o 25% anual. Hoy día en Estados Unidos se gana 3,75 y desde fin de año 4. En aquella época se podía ganar 25%. Así que tiene que haber leído algo mal. No hay negocio de inversión que alguna vez no vaya mal y otros bien. Pero en general estuvieron bien Y la última pregunta, Julio, es esto. Acá dijo el diputado de Santa Cruz, ¿no? El diputado dijo, Barisat, que yo le digo, bueno, pero ahora Acevedo anuncia que vienen, ¿no? Pero no llegaron todavía. Me dice, bueno, pero imagínese que mover 521 millones de dólares no se hace así, con un... Y después alguien de la mesa dijo, bueno, pero un momentito. No, que Terraño dijo, con el sistema electrónico actual se pueden pasar fondos en forma casi instantánea. No puede traerlos. No puede traerlo inmediato. Es un gobierno que se está gastando 500 millones de dólares por semana para mantener el dólar alto. Mirá, si ingresara 500 millones de dólares sería terrible. Lo va a traer de a poco. Además, nunca ningún fondo está totalmente líquido, no tendría sentido. Están a vencimiento que se van produciendo. Es muy raro porque, digamos, mi sensación, que no entiendo mucho de economía, es de una especie de anonadamiento total. Hay gente que dice, con cifras bastante precisas, que falta plata, que no se entiende dónde está. Vos venís a decir ahora que en realidad la plata se duplicó. O sea, da la impresión de que están hablando como de cuestiones metafísicas que uno no puede acceder de ninguna manera. Y aparte se siente que tenés muchas ganas vos de hablar a favor de esta operación, digamos. No la tengo ganas. Cuando podrías aplicar también tu inteligencia en contra de mi currículum hablar bien de Kirchner. Bueno, pero tal vez ahora te viene bien por algo. Pero no me viene bien por nada. Yo lo critico a Kirchner porque dispone de 15.000 millones de pesos por año, 5.000 millones de dólares, y lo está usando mal porque le vienen de retenciones. Lo critico a Kirchner porque no hizo nada por la energía, porque le tocó un invierno más o menos tibio. Pero lo critico por cosas grandes, lo criticamos en el periodismo. Pero no lo vamos a criticar por un individuo que tenía una plata y la duplicó. Me quedé también pensando en esto que comenzaste diciendo, que en el diario algunos periodistas querían hablar de este tema y vos les dijiste que no. ¿Vos manejás los temas en el diario? Te pregunto. Bueno, por supuesto, dirijo un diario. No, pero pensé que los periodistas también podían eran independientes. Pueden, pero en determinadas cosas no, además no se los dije. Voy a recordar una anécdota. Timerman, Jacobo, cuando era director de La Opinión, ¿no? La Opinión era un diario muy progre y muy de izquierda, ¿no? Entonces hubo una asamblea de periodistas en La Opinión exigiéndole al director, a Timerman, que les hiciera una cantidad de concesiones, participar en los editoriales, participar en las decisiones, ¿no? Entonces Jacobo los reunió a todos y le dijo, miren muchachos, ustedes están confundidos. Este es un diario socialista, pero es una empresa capitalista. Y el dueño soy yo. Es lo que me parece a mí que en los medios los directores dirigen, ¿viste? Y los dueños es así, ¿no es cierto? No en sé. este caso yo se los aconsejé. Igual yo sí digo, mire, no se habla de los fondos de Santa Cruz, pero no tenía ningún interés. Ahora lo dije, le digo, mire, no vayan a cometer el error. Yo lo escucho con una calma y con una precisión estupenda. ¿Por qué el presidente no toma, a lo mejor porque lo dice usted, no lo toma, digo, ¿por qué no toma este discurso en cambio de enojarse con todo el mundo y toma este discurso y muestra los papeles? Pero ya a esta altura de 2 años tenemos que asumir que el presidente es así. A mí la primera vez que habló de los hombres periodistas de anteojo era Mariano, yo y algún otro, Helblum.
Me preocupé, y la segunda vez me preocupé. Si esa es la crítica, automáticamente empiezo a hablar así. De corbata y anteojos, dijo. De corbata y anteojos. A esta altura yo creo que es una manera de ser, no es buena, no es agradable. Creo que le va a costar muchos votos el aire agresivo que permanentemente tiene el presidente y su esposa. Pero digamos, tampoco es muy trascendente. Es decir, lo trascendente es que la Argentina no tiene futuro, no tiene plan económico. Está desperdiciando un ciclo estupendo externo y lo estamos desperdiciando el dinero. Eso es un tema de fondo. Los fondos de Santa Cruz para mí... Si usted fuera jefe de Alejandro y mío nos diría, con todo lo que se han robado en otras provincias, déjense de bromar con eso y vayan para otro lado. No le dije eso, no le diría eso. Le dije, no se metan porque esos fondos creo que existen, no tenía certeza, que existieron. Y los políticos que se metieron en eso ahora son los que están buscándole la quinta pata al gato sobre los fondos. Lo que dice Julio en el fondo es que como si vos ves una persona que tiene muchos defectos, que tiene defectos físicos y demás, y le decís, mirá, tenés una pelucita en el saco, ¿no? Es decir, lo que vos estás diciendo es critiquen por lo que hay que criticar y no critiquen por lo que en el fondo no te parece tan importante. El gobierno Kirchner está cometiendo errores gravísimos. Pero es medio ingenuo que el periodismo se vaya a poner a la altura de algún político en buscarle las vueltas a una operación que verdaderamente mi criterio no lo vale. Bueno, yo creo que con esta intervención de Julio Ramos se completa, me parece que hemos pasado por todas las posiciones, hemos dado todas las informaciones y después del corte vamos a sacar nuestras conclusiones y por supuesto vamos a ver el televoto para ver qué piensan los televidentes. Julio, te agradezco mucho. Gracias, Mariano. Vamos al corte con el último oportunidad para agregarse al televoto. Si usted aprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted desaprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, muy bien. El televoto ha sido bastante alto, Han televotado 16.000 televidentes, que es una cifra... Nosotros movemos siempre generalmente entre 10.000 y 20.000, ¿no? 16.000 está más cerca de la parte alta de la cifra que la parte baja, Y vamos a preguntarle a Fernando entonces que nos diga el resultado. ¿Cómo no? El 9% aprueba cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz. En cambio, un 91% desaprueba cómo se manejaron los fondos de la provincia de Santa Cruz. Bueno, las cifras hablan por sí mismas. Había una alta participación con un alto contenido crítico, es evidente, ¿no? Y ahora que por suerte tenemos un poquito de tiempo, vamos a poder hacer nuestras conclusiones tranquilos, cosa que no nos pasó los últimos domingos, ¿no? Alejandro me decía aquí que a lo mejor podía empezar a hacer todas las conclusiones que dejó de hacer los últimos 4 domingos, pero en fin, concentrémonos en esto. No empezamos con Moria. Entonces, no empezamos con Moria. Luis. A mí me parece que hablar de los fondos de Santa Cruz es un modo emblemático de hablar del manejo de la cosa pública en la Argentina, de los dineros públicos que no son de los gobernantes, sino son nuestros y ellos, usted citaba el 25 de mayo, tienen obligación de dar cuenta de sus actos. Aquí estamos hablando de 3.001 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Hoy, porque para hacer una pequeña cuenta, duplicaría lo que gana el jubilado que cobra la mínima. No es una cifra menor. Todos los jubilados podrían ganar el doble con esta cifra. Y me parece que los periodistas tenemos que recordar el viejo oficio de las 5 W que nos enseñan en las escuelas. Nosotros tenemos que preguntar qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Este es el trabajo. Nadie debe crisparse por esto. En el qué y en el cuánto, a mí me siguen quedando dudas de cuánto dinero hablamos. Y por más que Julio Ramos decía alguna pequeña irregularidad, a mí me parece que debemos ser prusianos a la hora de definir qué se hace con nuestro dinero. El cómo, la pregunta es, ¿hay que felicitar a un gobernador que duplica los fondos mientras el país está en recesión? ¿Para eso está un gobernador o un gobernante? ¿Para hacer crecer los dineros o para aplicarlos en los momentos de crisis?
Y recordad de dónde vienen esos fondos. Vienen de una política del entonces gobernador Kirchner que creía que había que privatizar las empresas públicas. Hoy dice otra cosa, apenas 11 años después. Y finalmente, ¿por qué? Algunos dicen el ensañamiento fuera de Santa Cruz, nosotros que estamos afuera de Santa Cruz, porque él es el presidente de la Nación. Y hoy tiene que dar cuentas no solo, y él ha hecho un culto de rendir cuentas de lo que pasó, hoy tiene que dar cuentas de lo que hace y de lo que ha hecho para saber dónde estamos parados. Por eso nuestras 5 preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Alejandro. Yo tengo como dos esferas, digamos, para comentar. En primer sentido, me parece que, de acuerdo con Luis, que hablar de este tema es hablar del valor de la ley o del lugar de la ley en la sociedad, ¿no? Y a nosotros la ley nos parece una cosa un poco aburrida, ¿no? Como que tiene poco interés, no tiene picardía, es como un pueblo de sonsos, el pueblo que respeta mucho la ley, ¿no? E incluso creo que nosotros pensamos que en parte la crisis justifica no prestarle mucha atención a la ley, como si estando en un momento de tanta premura fuera lógico dejarla de lado. Pero me parece que la cadena causal hay que pensarla al revés. Es decir, no es que faltemos a la ley nosotros porque no confiemos en ella, es que la pasamos mal porque no creemos en la ley. Quiero decir, no debemos justificarnos en la falta de la ley por el hecho de la crisis. Debemos darnos cuenta que por no ser capaces de sostener la ley, de querer la ley, de afirmar la ley, caemos en esos estados siniestros en los que caemos recurrentemente los argentinos, ¿no? Esto en relación con lo que puede parecer un ajuste excesivo o pretencioso en nuestra intención de querer tener las cuentas claras, ¿no? Y después, en relación con el mal estilo del presidente, ¿no? Uno podría pensar que no le hubiera costado nada devolver los fondos, traer los fondos nuevamente al país, cosa que todavía no sucedió, sin tener que confrontar de esa manera y sin tener ese revanchismo que lo caracteriza, ese resentimiento a flor de piel que tiene constantemente. Ahora, yo creo que el presidente construye poder confrontativamente y autoritariamente porque eso funciona para la opinión pública. La opinión pública me parece que no está dispuesta a querer a un líder más tranquilo, necesita esa pasión confrontativa y resentida. Entonces la pregunta sería, ¿está preparada la Argentina para otro tipo de liderazgos? ¿Para un juego más elevado, más eficaz a la hora del crecimiento? Bueno, yo me estaba acordando cuando salía toda esta discusión de un libro, yo creo que era de Karl Deutsch, pero mejor por ahí si Natalia Botana se entera que me equivoqué me va a retar. Pero creo que era Karl Deutsch. Era un libro que se llamaba La patología de la política. La política tiene patología, ¿no? Como nosotros tenemos patología médica, y daba algunos de los vicios patológicos de la política. Ponía la corrupción, bueno, no hay por qué discutir mucho, sabemos que es una patología. La propaganda, es decir, que el Estado, en lugar de informar, utilice todos los medios que tiene para llegar a la gente, para hacer propaganda, cosa que me parece que está pasando bastante ahora, y el secreto como vicio. Y el origen del secreto como vicio es muy simple. En la etapa monárquica, cuando había monarquías, el monarca era el que tenía que saber las cosas, y sus ministros tenían que informar al monarca. Eso se llamaba la razón de Estado, es decir, ¿por qué se hacían las cosas? Se sabía en un gabinete íntimo al cual no tenía acceso la población, que tampoco tenía derecho a votar. Entonces, digamos, el secreto es congruente con los regímenes monárquicos o autoritarios, en que solamente el autócrata o el monarca y su círculo íntimo saben de qué se trata. Por eso el 22 de mayo el pueblo quiere saber de qué se trata. Eso fue la revolución. Antes, los que sabían de qué se trata eran los reyes y virreyes en América. Y a partir de ahí, el pueblo quería saber de qué se trata. ¿Pero por qué es eso? Porque hay un cambio de soberanía, ¿no? La palabra soberanía viene de sobre, de por encima de todo. Entonces, cuando deja de ser soberano el rey y pasa a ser soberano el pueblo, pasa a estar el que está arriba, el que tiene que saber de qué se trata es el pueblo. Porque el que toma la decisión, el 23 de octubre el pueblo va a votar, para tomar su decisión tiene que saber. Entonces se ha trasladado el mecanismo de la transparencia. Antes, con que las cosas fueran transparentes para el rey, ya estaba, porque la soberanía era del rey. Ahora tenemos que tener transparencia para toda la gente.
tiene que ser público, ¿no? Y es evidente que yo creo que por más que uno pueda decir que se usaron bien o se usaron mal estos fondos, todo el proceso estuvo envuelto en el secreto. Hubo un secreto. Algunos sabían, otros no sabían. Había banqueros que manejaban Caimán, otros hacían... Es decir, fue secreto. Y esto me parece a mí que es incompatible con una república. Lo que pasa es que la Argentina todavía tiene un residuo monárquico. Nuestros funcionarios se manejan a veces como si fueran marqueses, o duques, o dueños del poder. El poder es nuestro. Y entonces la transparencia es una condición necesaria para el ejercicio de la República. Yo creo que la primera observación que se le puede hacer a este manejo es que fue secreto, y sigue siendo secreto. Pues no dice que los van a traer, no sabe cómo los van a traer, no sabemos cuántos son, no sabemos cuánta plata es, si son 1.000 millones, si son 600 millones, cómo vinieron, qué se hizo. Y claro, el hecho de que todo este procedimiento, que ya lleva mucho tiempo, porque estamos hablando de 1993 y Terraño dijo 1991, empieza todo así, son 14 años, no estamos hablando de 3 meses, de una demora burocrática, son 14 años que una enorme masa de dinero no se sabe bien cómo nació, cómo se multiplicó, si no se multiplicó. El propio Ramos decía, por ahí perdieron con los bonos rusos, y todo lo que hicieron no lo sabemos. Entonces, claro, al ser secreto, es muy difícil después de un programa como el de esta noche, llegar a conclusiones precisas, justamente porque fue secreto, ¿no? Entonces no estamos discutiendo algo que ocurrió a la vista, que todo lo pudimos ver. Estamos tratando de meternos, de penetrar un enigma envuelto en un misterio, un secreto. Y el secreto de Estado, como se supo después de los sobresueldos secretos, el secreto solamente se puede aceptar en una república para casos de seguridad extremos. Es decir, temas de guerra, temas que realmente todos los estados democráticos también guardan secretos, pero muy restrictivamente. Lo demás es público, lo demás es transparente, o debe serlo, ¿no? Y yo creo que, como dijo bien alguien en este debate, al propio gobierno de Kirchner le conviene que esto se vuelva público, a menos que haya hecho algo inconfesable. Yo no quiero pensar que hicieron algo inconfesable. Si no hicieron nada inconfesable, les conviene publicarlo. ¿Por qué digo que les conviene publicarlo? Porque la Argentina, lo sabemos todos, cuando alguien tiene poder, no lo investigan. Cuando pierde el poder, se da vuelta la taba, se les tiran como buitres, ¿no? Fíjense el tema de las armas, todos los temas que van dejando atrás sin resolver, terminan con ellos presos, ¿no? Le ha pasado a muchos presidentes, ministros y gobernantes de la Argentina. Entonces, esto es como si un ejército que avanza en una guerra, en una batalla, deja fuertes del enemigo sin tomar, ¿no? Cuando cambia la marea, desde esos fuertes los empiezan a atacar. Entonces yo creo que al propio gobierno de Kirchner le convendría aclarar bien esto, para no dejar el fuerte detrás de las líneas y para cuando la Argentina cambie de humor, cosa que le pasa a la Argentina más o menos cada 10 años casi inexorablemente, se sientan más sólidos y más fuertes para la contraofensiva que vendrá cuando todos los que pasaron de primero el menemismo al dualdismo y después del dualdismo al kirchnerismo tengan una nueva conversión al señor X que vendrá a pedirle cuentas a los que ahora están. Hasta el domingo.